hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 2. El tema de la predicación de esta mañana, de esta tarde, se llama Caminando en los tiempos y en los procesos de Dios, parte 2. La semana pasada el pastor Claudio nos compartió precisamente acerca de este tema el primer mensaje. Y en esta ocasión vamos a continuar con este mismo tema, el mensaje número 2. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hasta allí. Nosotros sabemos que Dios tiene un tiempo específico para cada una de las situaciones que nosotros necesitamos. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tu vida, y Él sabe lo que tú necesitas en el momento oportuno y en el momento adecuado. Solamente es cuestión de que tú se lo pidas a Él y de que sepas esperar en esos tiempos de Dios. Y cuando tú le estés pidiendo a Dios algo que tú necesites, no te desesperes, no te desanimes. Vimos hace un momento cómo personas pasaron, dieron testimonio y nos comentaban acerca de diversas pruebas, de diferentes situaciones que ellos habían estado pasando, y cómo Dios en su tiempo respondió. Y yo quiero darte una palabra de ánimo, que Dios no se ha olvidado de tus oraciones, Dios no se ha olvidado de tus necesidades, Dios no olvida y no deja de ver tus pruebas, pero tú tienes que ser persistente, esperar en Él, confiar en Él, y Él a su tiempo va a hacer esa obra que tú necesitas. Y precisamente hablamos de esos tiempos y de esos procesos de Dios, porque la vida cristiana es un proceso constante. Es imposible pensar que un niño cuando nace va a ser bebé toda la vida y se va a quedar como ese bebé recién nacido que necesita leche, que necesita pañales. Es imposible que ese bebé se quede de esta forma, a menos que haya algún problema o haya algún tipo de enfermedad, pero van a pasar los años y ese bebé va a crecer. Y cada uno de nosotros como cristianos vamos a crecer. Es inevitable que el proceso que Dios ha diseñado para ti y para mí se frene. Tú vas a crecer. Yo te invito a que te traslades en tu mente a ese lugar, a ese momento, a ese instante en el cual tú le abriste tu corazón a Cristo Jesús. Algunos pueden decir, a lo mejor hace 2 años, a lo mejor algunos otros hace 1 año, a lo mejor algunos hace unos meses. Puede haber otros que le entregaron su vida a Cristo hace 5, hace 10, hace 20 años o hace muchísimo tiempo. Pero tú puedes recordar ese preciso momento en el cual le abriste tu corazón a Cristo y cómo fue el impacto que tú recibiste en tu corazón en ese momento. Pero déjame decirte que ese mismo Cristo, que la palabra nos habla que un día nació en un pesebre, luego nos habla de que ese Jesús estaba a los 12 años ya discutiendo con los maestros de la ley, luego nos habla de un Jesús de 30 años en el río Jordán, y luego nos habla cuando Él comenzó a realizar su ministerio. Ese mismo Jesús es el que vive en tu corazón, y Él no se va a quedar como un pequeño bebé, Él va a crecer. Pero ¿sabes cómo alimentamos la vida de Cristo en nosotros? Leyendo su palabra. La Biblia te va a nutrir espiritualmente para que Jesucristo crezca en ti, para que la palabra en ti sea tan provechosa que no necesites solamente la leche espiritual, las palabras suavecitas o los primeros rudimentos, sino que cada vez, así como un niño comienza tomando lechita y cada vez comienza su alimento
más sólido. Así en tu vida espiritual Dios te va a mostrar las verdades que Él quiere que tú conozcas, te va a preparar y va a permitir que esos procesos, que ese tiempo siga pasando en tu vida espiritual para que tú crezcas espiritualmente. Y yo quiero desafiarte en este día para que al término de este mensaje no solamente puedes decir: pastor, gracias por el mensaje, qué bella palabra, me confrontaste, me bendijo. Yo quiero lanzarte un desafío mayor. Yo sé que habrá algunos de aquí que al escuchar esta palabra van a salir y van a comenzar a hablarle de Cristo a otros. Van a ser ganadores de almas. Va a haber personas de aquí que se van a levantar y van a decir: ¿sabes qué, pastor? Heme aquí, yo quiero servir. Va a haber hombres y mujeres que va a desafiar Dios su corazón de tal forma que va a decir: ¿sabes qué, pastor? Quiero invertir en el reino de los cielos, yo quiero invertir en su obra, aquí están mis bienes, aquí está esto, porque yo quiero servir al Señor de la manera en la que Dios te llame a ti en lo particular. Va a haber otros que van a decir: ¿sabes qué, pastor? Yo tenía 10 años que no le hablaba a mi hermano, pero hoy he decidido perdonar a mi hermano. ¿Sabes qué? Yo tenía una actitud de que yo no quería levantarme, yo no quería esforzarme, yo no quería hacer esa parte que a mí me tocaba. Yo quería que todo me viniera del cielo y yo no hacer nada. Pero yo sé que tú te vas a levantar y vas a decir: yo voy a ser diferente. Yo no espero que este mensaje simplemente entre por un oído y digas: oh, qué bella palabra de Dios. Sino que tu corazón salga confrontado, que tu vida salga removida, de tal forma que el día de hoy digas: tengo que crecer. Hoy voy a dar ese siguiente paso en mi vida. Hoy voy a subir un escalón más. A lo mejor habrá algunos que están aquí empezando con Cristo, su primer amor, pero va a haber otros que van a subir un escalón más. Y aquí están, pero hay otros que están en este otro, en esos procesos de Dios, y va a haber otros que están acá. Pero va a haber muchos que no se van a conformar. Yo puedo ver la vida de un Moisés que había visto el mar abierto, que había visto todas las plagas de Dios descender sobre Egipto, y él aún así no se conformaba. A lo mejor si tú hubieras visto eso, tú podrías haber dicho: yo ya vi todo de Dios. Dios es grandioso, Dios es magnífico. Pero la palabra nos dice que Moisés no se conformó. Es como si tú tuvieras el amor de ese esposo, de esa esposa que tanto amas, pero le dices: mi amor, no me basta ya todo lo que he recibido. No quiere decir que esté en desacuerdo con ese amor que tú me das, pero quiero más de tu amor, quiero más de ti. No me basta lo que tengo, te anhelo, te deseo más. Que tú puedas decir eso de Dios: Señor, ya todo lo que he visto, todo lo que he recibido ha sido grandioso, pero no me basta, yo anhelo más, yo quiero más de ti. Y va a haber gentes que están aquí y van a decir: yo quiero más de Dios, y van a subir. Y va a haber otros que, como Moisés, le van a decir: muéstrame tu gloria, oh Dios. ¡Wow! ¿Cómo? ¿No has visto mi gloria? ¿No viste el mar rojo abrirse? ¿No viste mis milagros? ¿No viste caer, que se convirtiera en sangre el río? ¿No viste la plaga de ranas, la plaga de moscas? ¿No viste cómo herí al hijo primogénito del faraón? Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero estar contigo, yo quiero más de ti. No me basta leer la palabra solamente, quiero leerla más. No quiero leer 5 capítulos, quiero devorar la escritura. No quiero estar solamente por las mañanas orando y dándote gracias por el nuevo día. Quiero estar encerrado en mi habitación buscándote en oración. No me basta con venir el domingo y sentarme. Yo quiero decirle: pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los baños que tengo que lavar? ¿Cuáles son las butacas, las sillas que tengo que limpiar? ¿Cuál es el ministerio en el cual yo puedo servir? Dios te está llamando a algo más. Y va a haber muchos que no se van a saciar y van a decir: yo quiero más, y van a subir. Por eso la palabra de Dios nos habla
del tabernáculo, donde había un atrio, donde había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y Jesús rompió el velo. Las puertas están abiertas. El lugar santísimo está disponible para ti, para mí. Cristo lo hizo todo, pero Él quiere ver tu corazón y que tú estés dispuesto y tú le digas: Señor, heme aquí, yo quiero más de ti. En una ocasión, un hombre llamado Eliseo, Dios lo llamó a través de Elías. Elías le tocó su manto y le dijo: sígueme. Este hombre estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Dejó todo, dejó a sus padres, se fue y le servía. Y para tener 12 yuntas de bueyes, no era un hombre pobre, era un hombre rico, porque tenía 12 yuntas y él tenía que dejar mucho. Pero él no le importó y dijo: sí, te voy a seguir. Y de ser un hombre poderoso, rico, con fama, con trabajo, con importancia, comenzó a ser el siervo de Elías. Era el que le cargaba el portafolio, las maletas. Y Elías se iba a predicar, se iba a las células, se iba a dar el mensaje a las campañas. Pero Eliseo era el que le lavaba las manos, era el que le cargaba el portafolio, era el que estaba allí. Y a él no le importaba ser el que servía, porque él sabía que él estaba sirviendo a Dios y que en el servir hay una grande bendición. Porque a veces buscamos los grandes lugares, buscamos el que nos reconozca la gente, pero no estamos dispuestos a tomar un trapeador, a agarrar un recogedor y una escoba y a barrer o a limpiar las bancas. Pero Eliseo tenía esa disposición y era tanta su fidelidad que en una ocasión Elías le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Has sido muy fiel, me has ayudado mucho, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: yo quiero una doble porción del espíritu, de la presencia que tú llevas. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Pero no le dijo cosa imposible, le dijo: cosa difícil has pedido. Pero si cuando yo me fuere me vieres, lo obtendrás. Pero sabes, llegaba Elías a alguna aldea, a alguna ciudad, y había ahí unos profetas. Y Elías le decía a Eliseo: Eliseo, ya has caminado mucho, ya hemos caminado viajes, ya le hemos hablado a mucha gente de Dios, ya hemos hecho milagros, ya hemos profetizado, ya quédate aquí, mira, aquí hay un grupo de profetas, a lo mejor tú puedes quedarte aquí, aquí puedes vivir. A lo mejor en ese momento Eliseo estaba aquí, él estaba comenzando, pero Elías le decía: allí quédate, allí quédate. Y él dijo: no, vive Dios, que si tú vas al norte, yo iré al norte, que si tú vas al sur, yo iré al sur, al este, yo iré al este, o al oeste, iré al oeste. A donde tú vayas, yo iré, yo te seguiré lavando las manos, yo te seguiré sirviendo, yo te seguiré cargando los papeles, el portafolio, con tal de que otros conozcan ese Dios. Ok. Entonces Elías seguía y subían un proceso más, una etapa más, y llegaban a otra aldea. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate allí, ya no sigas, mira, ya has hecho mucho por mí, ya me has bendecido. Él dijo: no, si tú vas allá a esa tierra lejana, yo iré, a donde tú vayas yo iré, yo te seguiré. Y entonces Elías seguía y seguía y seguía. Y aunque Elías le seguía insistiendo que él se detuviera, Eliseo dijo: no. Yo te quiero preguntar a ti: ¿cuántas veces en tu vida tú has llegado a un lugar de estancamiento, a una posición, a una vida cristiana de mediocridad, en la que dices: yo ya nomás vengo a la iglesia los domingos y ya me olvido de la semana, yo no quiero avanzar más? Pero en esta mañana Dios quiere
llevarte a tu corazón a entender que lo que tú tienes de Dios es apenas un poquito de lo que Él tiene para ti, porque Él tiene cosas grandes, cosas maravillosas, pero tú tienes que disponer tu corazón, tu actitud, tu vida, tu servicio, tu entrega para decir: yo voy a hacer eso, Señor, que tú quieres que yo haga. Cuésteme lo que me cueste, porque yo quiero servirte. Yo quiero venir a las reuniones de oración. Quiero venir como dama a ser edificada en las reuniones de las damas. Quiero estar en la reunión de los varones. Quiero aprender más de la palabra. Quiero estar en los estudios bíblicos. Y en mi casa quiero comenzar a estudiar más la Biblia. En mi casa quiero comenzar a orar. Dios quiere desafiar tu vida en esta mañana, hermano, a que salgas de tu lugar de confort, de ese lugar donde tú estás, y digas: voy a dar un paso más. Ahora, hablamos, el pastor Claudio nos compartió de 5 cimientos. ¿Podrían poner la imagen, por favor? Y si tienes tu boletín, ahí en tu boletín, en los 5 cimientos, vamos a poner cada uno de ellos. Ahí estamos parados, sobre la roca, sobre Cristo Jesús, porque hemos sido salvos por Él. Pero tenemos 5 cimientos. Un cimiento espiritual como número 1, que es donde parte toda nuestra esencia, nuestra conexión directa con Dios. Intelectual, todo aquello para lo cual tú te has preparado en esta vida. A lo mejor eres ingeniero, abogado, doctor, carpintero, tienes un oficio, tienes algo a lo que tú te dedicas y a lo cual es dedicado inteligencia. Tienes emociones, hay una parte del alma donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde está el amor, el desaliento, las alegrías, las tristezas. Y hay un aspecto físico que lo ejercitas, que lo preparas, que te vas al gimnasio, que haces un deporte, que haces una actividad, que quieres estar bien, que tienes una buena dieta, una buena alimentación, que eres vegetariano o carnívoro, pero que cuidas tu cuerpo. Y hay una parte económica o financiera que también es muy importante. Y si tú en alguna de estas áreas estás desbalanceado, o te falta, o tienes una desestabilidad, puede afectar tu vida de tal manera que no vas a tener un avance adecuado. Entonces nosotros como iglesia queremos apoyarles a cada uno de ustedes en oración y de acuerdo conforme señala la palabra, a que estos cimientos sean parte de tu vida diaria. Pero yo sé que muchos se han de preguntar: ¿pero por qué es importante un cimiento? Y quiero que veamos Salmos 11. Salmos 11, versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Salmos 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser? ¿Qué ha de hacer el justo? La palabra de Dios nos enseña que es muy importante los fundamentos, los cimientos. Y la palabra fundamento significa parte de una construcción que está bajo tierra y le sirve de apoyo o base. Es un cimiento. Entonces un fundamento y un cimiento es lo mismo. Pero si en tu vida no están funcionando los cimientos, si tu vida no tiene cimientos espirituales, si tu vida no está bien cimentada en la roca que es Cristo, tu vida
espiritual, tu vida intelectual, tu vida emocional, tu vida física, tu vida económica no va a estar bien. Entonces, primeramente tenemos que pararnos sobre la roca y analizar cada uno de estos aspectos que son la mayoría de los problemas por la que cualquier persona viene a una iglesia. Porque tengo este problema con mi esposo, no me la llevo bien con mi esposa, emocional. Ay, es que tengo unas deudas y no puedo dormir, económico. Ay, es que Dios no me oye, yo no sé leer la palabra, espiritual. Ay, estoy enfermo, tengo este problema, no me he cuidado, no me alimento bien, me malpaso, físico. Y hay muchas situaciones, hermanos, en las cuales no avanzamos en nuestra vida porque nuestros cimientos no están bien. El principal motivo por el cual como iglesia queremos estudiar los cimientos es el motivo número 1, para que entendamos que necesitamos crecer. Y yo sé que hay muchos aquí que se dedican a la construcción. Imagínate un edificio sin cimientos. ¿Cómo piensas levantar un edificio sin cimientos? ¿Cómo piensas levantar tu vida espiritual sin un cimiento firme en Dios? Entonces, debes de entender que estos cimientos deben estar operando firmemente en tu vida para que tu vida pueda crecer, para que tu vida sea estable, no sea destruida. Y el motivo número 2 es para que seamos perfeccionados. Mira, vamos a Hebreos 6, versículo 1 y 3. Hebreos 6. Uno al 3. Hebreos 6, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a la qué? A la perfección. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 5:48. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y muchos decimos: no, es que yo no puedo ser perfecto. Perfecto significa que estés completo, que la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida intelectual, en tu vida física, en tu vida financiera, sea completa. Pero muchas veces tomamos decisiones que van en contra de la palabra de Dios. Tomamos decisiones en nosotros mismos y desestabilizamos nuestra vida porque tomamos decisiones que no están siendo aconsejadas por la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener ese cimiento y ese consejo estable para que vayamos a la perfección, para que la obra que Dios quiere hacer en ti y en mí sea completada. Y hay una buena noticia: que el que comenzó la buena obra en tu vida, en tu corazón, ¿sabes algo? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la va a dejar, no te va a dejar así como estás. Él va a ir trabajando, pero tú tienes que tener tu corazón dispuesto, como el barro, ser como el barro, moldeable. Porque muchos sabemos que Dios nos permite pasar por pruebas, por situaciones difíciles, por adversidades. Pero en medio de esas situaciones tú debes saber que hay un propósito, que tú estás pasando por un proceso, que tú estás pasando por un tiempo de prueba, pero también va a venir el tiempo de la respuesta de Dios. Y si tú permites que Dios siga adelante con ese plan, con esa obra en tu vida, con ese proceso, Él va a hacer una obra preciosa en ti. Dios quiere que fundemos nuestra casa,
nuestra vida, nuestra familia, sobre cimientos sólidos y firmes. Ese cimiento es Cristo Jesús, el cual veremos en los 5 aspectos de los cuales les he estado hablando y nos comentó también el pastor Claudio. Ese cimiento espiritual, ese cimiento intelectual, emocional, físico y económico. Vamos a Mateo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, (24 al 27). Dice así la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquellos hombres y mujeres que oyen la palabra de Dios y la hacen, son aquellos que están edificando su casa, su vida sobre la roca. Y en este día vamos a ver la vida de un hombre que aún en sus inicios, sin ser un hombre creyente, era un hombre que cumplía estos aspectos en su vida y era temeroso de Dios, y Dios hizo una obra en él para que él viniera a la salvación. Y este hombre es Cornelio. Este hombre podemos ver en Hechos 10, del 1 al 8, varios aspectos de su vida. Yo quiero invitarte a que vayamos a Hechos 10, porque tenemos que ser prácticos. A lo mejor yo te puedo hablar de estos principios, pero tú me vas a decir, ¿dónde puedo yo ver una persona que verdaderamente tenga estos principios, estos cimientos en su vida? Y yo quiero ponerte como ejemplo en esta mañana la vida de este hombre, Cornelio. Y vamos a leer un poquito acerca de él en Hechos 10, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Mira, él era un hombre que era centurión. Él tenía un cargo en el ejército. Estaba a cargo, como su nombre lo dice, de 100 soldados. Un centurión, un hombre importante, un hombre preparado. Él tenía un aspecto intelectual. Ahí lo vemos. Había un aspecto intelectual en la vida de Cornelio. Era piadoso. Él era un hombre espiritual. Era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Él era un hombre que emocionalmente estaba bien, porque él estaba bien con su casa. Él no era como actualmente decimos bipolar. Hoy está de buenas, mañana está de malas. Hoy no te le acerques porque ahorita está, ni le hables. Él estaba emocionalmente estable. Era un hombre, era un varón que también tenía que guardar su cuerpo porque tenía un cargo. Era soldado. Y hacía muchas limosnas. Había un aspecto económico. ¿Cómo era en su corazón? Él era desprendido. Él sabía dar. Él sabía que nada hemos traído a este mundo, y por cierto, nada nos vamos a llevar. Este vio claramente en una visión
Vamos en el versículo número 3. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira, aquí puedes ver ese tiempo y ese proceso de Dios. Cornelio ya era un hombre que tenía ciertas obras, que daba limosnas, que era piadoso, que era temeroso de Dios, que estaba bien con su propia casa. Pero él tuvo una visión y él era constante, él era fiel. Pero había algo más que le faltaba, porque el ángel le dijo que Pedro, en el versículo 6 dice al final: él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué no le dijo: ya estás bien, ahí quédate ya en esa posición, ya eres un gran hombre, ahí siéntate, quédate cómodo? No, él le dijo: él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y sabes por qué tú has venido este día a la casa de Dios, a esta comunidad bíblica? Porque Dios te va a hablar a tu corazón y te va a decir lo que tú tienes que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que tú vas a dar en tu vida? Principalmente espiritual. Pero no estamos cerrados. A lo mejor Dios te va a poner el siguiente estudio que tú vas a tener. Hay jóvenes aquí que no saben todavía qué carrera escoger o qué estudiar o hacia dónde se van a dirigir. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice: no te apoyes en tu propia sabiduría. Pídeselo a Dios, ora a Dios, confía en Él. Él te va a decir cuál es ese aspecto intelectual que tú vas a dar. Emocionalmente Dios te va a decir qué área de tu vida tienes que cambiar. A lo mejor es tu carácter. Es que yo soy así, pero Dios quiere usarlo para bien. Dios quiere usarlo para bendición. A lo mejor hay alguien a quien no has perdonado. Dios quiere decirte en este día que ya es tiempo de perdonar. Dios va a decirte cuál es el siguiente paso. Así como a Cornelio le dijo: él te dirá lo que es necesario que hagas. En el versículo 7 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Cornelio era un hombre obediente. Cornelio recibió la palabra y cuando él recibe esto, dice que inmediatamente él habló con estos hombres y los mandó, como le dijo el ángel. Dios quiere que tú seas obediente. Y mira, hay una bendición bien grande aquí. Sin que pierdas ahí Hechos 10, vamos a el Salmo número 34. Perdón, el Salmo 33, está ahí a un ladito. Salmo 33, versículo 13. Y tú a lo mejor dices: oye, pero ¿cómo Cornelio, si aún no era un creyente en Cristo? Porque él era romano, él hacía buenas obras, pero por obras nadie se salva. ¿Cómo está ahí? O sea que Dios se le presenta. Porque él tenía esas buenas obras. Pero Dios, al ver su corazón, le dijo: pero te falta que creas en mi hijo. Y para eso iba a ir Pedro, para darle el mensaje. Ahí podemos ver, y tú lo puedes saber, hermano, para decirle a tus amigos,
a tus amigas, esas personas a las cuales les estás evangelizando, que nadie se salva por las obras. Ahí puedes ver a un Cornelio con muy buenas obras, pero él aún no tenía la salvación. Y mira lo que dice el Salmo 33:13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El Señor está atento a las obras de todos los habitantes de la tierra, aún de Cornelio, aunque Cornelio aún no era salvo. El versículo 15. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y luego el 16 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército. Cornelio no se podía salvar por todos sus soldados, por todo su cargo, por toda su fuerza. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Qué dice la Biblia? Que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Él no era un cristiano, él no era un creyente. Y a lo mejor hay Cornelios en este lugar hoy. A lo mejor hay personas aquí hoy que son piadosas, que tienen buenas obras, pero aún no han reconocido a Cristo. Y hoy es el día de salvación. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Fíjate, allí Dios le iba a dar vida a Cornelio, porque sus buenas obras no lo iban a salvar, pero iba a llegar Pedro, y vamos a ver más adelante cómo Pedro le da el mensaje. Ya el pastor lo leyó en un inicio, pero había algo más que tenía que hacer. Vamos a regresar a Hechos 10. Vimos en el Salmo 33 cómo los ojos de Dios están sobre todos los habitantes de la tierra, cómo Dios formó el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y Dios mismo es el único que puede salvarnos. Ahora, hay algo bien importante aquí, que Cornelio era un hombre de acción, era un hombre que constantemente estaba orando, era un hombre que tenía buen testimonio, era un hombre que daba de su bolsa. A veces lo que más nos cuesta, la economía, el dar. ¿Qué dijo Cristo? Más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando nosotros damos, es imposible que Dios se quede con los brazos cruzados y no derrame más bendición sobre tu vida. ¿Qué dice Malaquías 3? Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero Dios es un caballero y Él permite de que tú de manera voluntaria te puedas desprender. Yo te digo, yo no quiero que tú te prives en tu vida de la grande bendición que es el dar. Y esto lo digo porque yo mismo lo vivo, porque he aprendido a dar y porque he sabido que es más bienaventurado dar que recibir. Y nunca me ha faltado en mi casa la provisión de Dios, porque he aprendido a confiar en Él. Y yo quiero invitarte a que de ahora en adelante tú pongas tu confianza en Él. Y cada vez que tú vienes a la casa de Dios y vienes a dejar tu ofrenda, tu diezmo, se lo entregues al Señor y tú esperes en Él que Él hará. Y no le des por necesidad ni le des de lo que te sobra. Dale conforme Dios ha prosperado tu vida, tu corazón, tu trabajo. Entrégale a Dios
tus primicias y verás el fruto grande que Él hará. Dice así la palabra del Señor en Hechos 10. Vamos a seguir aquí. En el versículo 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, animales de 4 pies, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Cuando tú oras a Dios, cuando tu oración sube, la bendición baja. Como este hombre era un hombre que estaba orando, que decía: Dios, quiero más de ti. Dios, era un hombre que él estaba buscando a Dios. Y llegó un momento en el cual hasta aquel primer hombre que le predicó a 3,000 y se convirtieron muchos por el mensaje de él, Pedro, fue movido su corazón. Él subió a la azotea a orar mientras que él estaba ayuno, y vino una visión en la cual él veía un lienzo que descendía y veía cuadrúpedos, veía reptiles, veía aves, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido, jamás. Y Dios le dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Qué él estaba tratando de decir? Los judíos no podían tener comunión con personas que no eran del pueblo de Dios, que no eran del pueblo judío, con romanos. Pero le estaba diciendo: va a venir alguien a quien yo he limpiado, a quien yo voy a limpiar a través de la sangre de Cristo. No lo llames inmundo, acéptalo. Entonces, cuando estos hombres llegaron a la puerta, Pedro los recibió. Y vamos a ver del versículo 10, 21 en adelante. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. De ahí vamos a pasar al versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Ves cómo hay tiempos? ¿Ves cómo hay procesos? A lo mejor Cornelio tenía mucho tiempo, así como nuestra hermana Raquel estaba orando y después vino la respuesta en el tiempo de Dios. Así Cornelio estaba en oración, había sido un hombre fiel, y el Señor le dijo:
tus oraciones, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser constantes y no tenemos que desanimarnos en medio de la espera de un tiempo de respuesta de Dios, en medio de un proceso, en medio de ese crecimiento que Dios espera de ti y de mí. Y Dios le dijo: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahí ya estaba Cornelio con el corazón abierto, ese hombre piadoso, temeroso de Dios, pero que sabía que le faltaba algo. Hay algo más que me falta. ¿Qué es eso? A lo mejor hay algo que te falta a ti hoy en tu vida, y Dios quiere que tú abras tu corazón para saber cuál es ese siguiente paso que tú vas a dar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y comienza el mensaje, que siendo hoy un día en el cual recordamos la resurrección de Jesucristo, yo quiero que recordemos hoy como ese momento en el que Cristo resucitó, que murió, resucitó y dio su vida por ti. Y ve el mensaje que Pedro le dijo a Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Así murió nuestro Señor. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Gloria a Dios, porque Él se levantó, y porque Él se levantó hoy tenemos vida. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Este era el mensaje que Cornelio necesitaba oír. Cornelio era un buen hombre. A lo mejor tú estás aquí y dices: bueno, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo hago caridades, yo soy bondadoso, yo no soy mujeriego, yo soy una persona tranquila, no le hago mal a nadie. A lo mejor eres como Cornelio, eres un buen hombre, eres piadoso, pero ¿sabes qué? Te falta algo. Te falta ese Cristo que murió y resucitó al tercer día, y tú necesitas abrirle el corazón. Yo quiero invitarte a que veas la actitud de ese Cornelio, que cuando Pedro llega, eso no lo leímos, pero él se postra y adora, porque él no sabía. Adora a Pedro y él dice: levántate, hermano, yo soy un consiervo tuyo. Pero él ya había preparado la casa, él ya había hablado a los amigos, a las amigas, porque iba a venir un hombre que le iba a hablar el mensaje que Dios tenía para él. ¿Y cuál era ese mensaje? Aquí lo vemos: que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Por el nombre de Cristo, todos recibimos el perdón de nuestros pecados.
En el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Habrá otros aquí que a lo mejor el siguiente paso espiritual es bautizarse. Y yo quiero sembrar esta palabra en tu corazón para que tú analices. Si no te has bautizado aún, a lo mejor también es un momento para decirle al pastor: pastor, yo quiero bautizarme. Venimos a Cristo, comenzamos a crecer y comenzamos a predicar la palabra. Yo quiero decirte que yo no todo el tiempo prediqué. Un día yo estuve ahí en esas bancas y Dios fue cada vez jalando mi corazón más y cada vez más y cada vez más, y aún lo sigue haciendo. Pero sabes que si yo quisiera podría detener ese proceso y decirle: no, Señor, yo ya, ¿para qué? Yo ya aquí estoy a gusto. Pero no, hermanos, yo quiero ser como Moisés, que él dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y yo quiero invitarte, hermano, a que tú en tu corazón veas qué es el siguiente paso que Dios tiene para ti, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo emocional, en lo físico, en lo económico. Pero que tu corazón sea como el de Cornelio, que tengas esa disposición para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, para seguir ese proceso y ese tiempo de Dios en tu vida. ¿Cuál es el siguiente paso que Dios te está llamando que tienes que dar hoy? ¿Cuál es ese siguiente paso que vas a dar después de este mensaje?